todo aquello en lo cual nos puede impedir, Padre amado, recibirle tu enseñanza, y que de igual manera podamos aplicarla en nuestras vidas, podamos enseñarla a otros y podamos hacer tu voluntad y no la nuestra. Gracias, Señor, por todo, guíanos a través de tu Santo Espíritu, y que sean tus palabras y no las mías, Señor, las que sean presentadas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Hemos estado haciendo un estudio profundo sobre el Apocalipsis. Hoy, en el día de hoy, vamos a continuar estudiando lo que el hermano Alex nos estaba predicando la semana pasada sobre la condenación de la gran ramera. Para poder resumir brevemente, cuando la Biblia menciona Babilonia se refiere a dos términos específicos. El primer término es el primer imperio babilónico establecido en el mundo, en el cual tuvo su origen en Babel. Babel, el cual fue fundado por el primer poderoso de la tierra, descrito en Génesis 10:8, el cual de nombre Nimrod, el cual era el bisnieto de Noé. El segundo término se hace referencia a Babilonia es a un sistema religioso en el cual tiene influencia tanto política, cultural, comercial y espiritual en el mundo. En el capítulo 17 de Apocalipsis se describe este sistema religioso, el cual tiene y tendrá control en los tiempos finales. El hermano Alex había explicado claramente a través de las Escrituras quién era este sistema religioso en su prédica anterior, tomando las Escrituras como referencia para identificarlo, la cual era la Iglesia Católica Romana. Hoy continuaremos, hermanos, desarrollando con bases bíblicas este sistema religioso, el impacto que ha tenido a través de todos los tiempos y su caída en los tiempos finales, porque hay un juicio para este sistema religioso. Quiero que me acompañen en su Biblia en Apocalipsis 18, versículo 1. Apocalipsis 18, versículo 1. La palabra del Señor dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. En el versículo 1, hermanos, vemos aquí que describe otro ángel que desciende del cielo, y lo describe que desciende con gran poder sobre la tierra. También indica que alumbra con su gloria toda la tierra. Recordemos que el imperio del anticristo es un imperio mundial en los tiempos finales. Y si buscamos en Apocalipsis 16:10, nos dice que ocurre uno de los juicios de la copa de la ira de Dios. Apocalipsis 16:10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. En otras palabras, cuando este ángel hace presencia en la tierra, toda la tierra estaba llena de tinieblas, toda la tierra estaba llena de oscuridad. Era inevitable, no tan solo por el hecho de que estaba oscuro y en tinieblas, que todo el mundo pudiera ver este ángel, sino también porque era la gloria de Dios reflejada en este ángel, en el cual venía para que todos los que estuvieran en aquella época, lo que la Biblia lo llama los moradores de la tierra, pudieran ver este ángel. Versículo 2 dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todo lo que sale de este sistema religioso, el cual la Biblia lo llama Babilonia, tanto sus enseñanzas, sus rituales, sus ídolos y sus tradiciones, las cuales han trascendido durante todos los tiempos hasta el día de hoy, son demoníacas.
lo vuelvo a decir, sus enseñanzas, rituales, ídolos y tradiciones, las cuales han trascendido por todos los tiempos, son demoníacas. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo dice que se ha hecho habitación ¿de qué? De demonios y guarida de todo espíritu inmundo. En otras palabras, no puede salir nada bueno de sus enseñanzas, no puede salir nada bueno de sus tradiciones. Versículo 3. Porque todas las naciones han bebido el vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí vemos que el versículo 3 nos indica que todas las naciones del mundo han han sido partícipes de su fornicación. Y utiliza la palabra fornicación. En otras palabras, ha sido infieles espiritualmente, buscando agradar a Dios mediante enseñanzas diabólicas, porque es la palabra correcta que se debe usar, enseñanzas diabólicas. Ahora, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo han fornicado todas las naciones? Voy a darle dos ejemplos brevemente. Quiero que me acompañen en Éxodo 32, del 1 al 5. Éxodo 32, del 1 al 5. La palabra del Señor dice, ¿todos lo tienen? Viendo el pueblo que Moisés trataba de descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de burril, e hizo de ellos un becerro de fundición. O sea, ¿él hizo qué? Un ídolo. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Primero dice: Moisés nos sacó de la tierra de Egipto, y ellos sabían quién era el Dios de Moisés, que es el único Dios, no hay otro Dios. Pero aquí utilizaron a Aarón para que le hiciera un ídolo, para que ellos adoraran. Pero el versículo 5 es lo más que me llama la atención. Él dice: y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta. ¿Para quién? Para Jehová. ¿Cómo iban a adorar a Dios? A través de un burro, un ídolo, un becerro, a través de un ídolo. Y encima de eso, Aarón dice: mañana será fiesta para Jehová. El hermano Alex dio un punto bien claro en la prédica anterior, que decía que el ser humano siempre busca adorar a Dios por sus propios medios, por sus propias fuerzas. Y dio un claro ejemplo de Caín y Abel. Esto no es nada diferente a lo que se estaba expresando al principio de Génesis. Ahora bien, la pregunta que debemos de hacernos es: ¿cómo los israelitas conocían esta manera de adoración? ¿Dónde ellos estaban antes? En Egipto. Entonces ellos adaptaron esas tradiciones y culturas paganas, ¿de dónde? De los egipcios. Y entonces, ¿cómo los egipcios adaptaron esas tradiciones y culturas paganas? Mediante Babel. Todo lo que se hizo en Babel fueron tradiciones, costumbres, todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Para poder entender esto, debemos de ir un poco a la historia.
Vamos a explicarlo nuevamente. La Biblia dice que Nimrod, ¿quién fue? El primer poderoso de la tierra. Para poder ser el primer poderoso de la tierra, tuvo que haber pasado ¿qué? Tuvo que haber pasado tiempo. Para tú ser un poderoso, tuvo que haber pasado tiempo. Luego de esto, él se hizo poderoso, se hizo rey en la tierra. Y este Nimrod no tan solo se hizo rey, sino también establece un sistema pagano en donde todo el pueblo, todas aquellas personas que sobrevivieron, todas aquellas personas que crecieron con él, adaptaron la dirección y la manera como Nimrod quería gobernar en aquel tiempo, dirigiendo al pueblo en contra de la voluntad de Dios, dirigiendo al pueblo en contra de la voluntad de Dios. Recordemos que Noé obedece a Dios, ellos sobreviven al diluvio. Noé y sus hijos y las esposas de sus hijos sobrevivieron a esto. Noé tenía que contar sobre Jehová, porque ¿cuánto tiempo Noé estuvo construyendo el arca? 100 años. Noé tenía que hablar de Jehová. Este es el Dios al cual yo le sirvo. Y no tan solo lo decía con palabras, lo decía con hechos. Entonces, luego de esto, Dios da una instrucción a la humanidad. ¿Qué era? Ir, sosegar la tierra. Pero ¿qué hacen los que vivían en aquella época? Obedecieron a Nimrod. Y este Nimrod lo que hace es, hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Y en este sentido, da el claro ejemplo de que todos ellos obedecían a Nimrod. Y el más claro ejemplo de esto fue la Torre de Babel. Pasaba más tiempo aún la construcción de una torre. La Biblia no detalla cuánto tiempo estuvieron construyéndola, pero fue lo suficientemente clara para poderles hacer entender a ellos que debido a esa torre, Dios les cambió el lenguaje a cada uno de ellos. Ya teniendo todas estas culturas, todas estas tradiciones paganas, a ellos no entenderse, ¿qué hicieron? Se dispersaron por grupos por toda la tierra. Y es así como toda esta sociedad, tradiciones, costumbres paganas se dispersaron por todo el mundo. Nimrod tenía una esposa de nombre Semiramis, la cual era una mujer idólatra y adúltera. Semiramis da a luz un hijo ilegítimo de nombre Tamuz. Al Nimrod morir, Semiramis todavía quería tener el control, aun siendo la reina, quería tener el control de todo, porque todas las personas respetaban a Nimrod en aquel tiempo. ¿Qué hace Semiramis? Proclama como un dios a su esposo muerto Nimrod y lo hace como si él fuera el dios Sol, fomentando aún más la idolatría que se estaba viviendo en aquel tiempo, porque Babilonia era un sistema idólatra de símbolos y tradiciones paganas. Ahora, no tan solo Semiramis hizo esto, sino que también, bajo las manos de Satanás, reclama que su hijo Tamuz fue concebido de forma sobrenatural. Que su hijo Tamuz fue concebido de forma sobrenatural. Y es este sistema de idolatría, al igual que otras cosas más, que se esparció por todas las naciones cuando la humanidad fue dispersada. Por lo cual hasta hoy podemos ver y encontrar en muchos lugares evidencia de este sistema babilónico. Quiero mostrar la primera foto. La primera, hacia arriba a su mano izquierda, es Semiramis y Tamuz, reino babilónico. Egipto, Isis y su hijo. China, India. ¿Qué tienen en común? Una madre y un hijo. Todo esto viene de trasfondo entre Semiramis y Tamuz. Todas estas religiones se fueron evolucionando
fueron dispersándose desde Babel hacia las demás naciones. Y hoy día estamos viendo la siguiente foto. Semiramis y Tamuz, la Virgen María y el niño Jesús. Los mismos demonios en diferentes épocas. ¿Por qué digo los mismos demonios? Porque 1 Corintios 10, 19 al 20 dice: que digo pues que el ídolo es algo, o que sea algo que no se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ojo aquí, estoy refiriéndome a la imagen de la Virgen. No me estoy refiriendo a la mujer virtuosa que Dios seleccionó en el mundo para que viniera nuestro Salvador al mundo. Ella fue entre todas las mujeres la que Dios escogió para que viniera nuestro Salvador al mundo. Fuera de ahí, ella cumplió su misión, protegió al Hijo de Dios, lo llevó, hizo el propósito que Dios tenía con ella para que nuestro Salvador viniera al mundo. Eso es bíblico. Lo que no es bíblico es una imagen. La Biblia condena la adoración a las imágenes. En otras palabras, toda adoración, reverencia y esperanza en un ídolo se lo está haciendo a demonios y no a Dios. Toda reverencia, esperanza, todo lo que usted se refiere ante un ídolo se lo está haciendo a demonios y no se lo está haciendo a Dios. Y ese es el engaño que se está viviendo hoy en día. Ese es el engaño que se está viviendo hoy en día. Al pasar el tiempo, hermanos, cada imperio que reinaba al mundo y conquistaba al otro imperio, ¿qué hacía? Adaptaba esas culturas y tradiciones. No todas, pero las adaptaba a su nuevo sistema de gobierno, a su nuevo sistema de religiones y tradiciones paganas, hasta llegar al último imperio, que ¿cuál fue? Fue Babilonia, Medo-Persa, griega, el imperio romano. El imperio romano. Este fenómeno de adquirir culturas y tradiciones para luego crear una nueva religión se le conoce hoy en día como sincretismo, que es la unión de dos creencias o formas religiosas paganas ya establecidas para formar una religión nueva. El hermano nos decía en su prédica anterior, cuando Constantino vino, gobernó el imperio romano, ¿qué él hizo? Fusió la cristiandad con el paganismo. El problema fue el siguiente: el paganismo dominó más la cristiandad que él quería establecer, porque él era el emperador, él era el máximo supremo en aquel tiempo. Todo lo que Constantino decía, se hacía. Y es aquí donde el evangelio del Señor, el evangelio de Cristo, comienza a tener una fuerza que va a llevarlos a persecución, muerte. Comentamos que hacían cruzadas, comentamos que hacían el circo romano, donde entregaban los cristianos. Y todo esto fue a consecuencia de unas tradiciones paganas que fundieron el cristianismo con el paganismo. Y lo triste del caso es que el paganismo se incluyó más en el cristianismo que el cristianismo en el paganismo. Esto a su vez provoca que el ser humano se aleje de Dios. Aunque piense que está buscando de Dios, lo que hace es que lo aleja más de Dios. Y también se enriquecen, hermanos, en engaños ya establecidos, como lo dice el versículo 3 de Apocalipsis, que dice: y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Hoy en día, ¿a qué religión
o cómo se le llama esa religión, o ese sistema religioso, por decirlo correctamente, que se enriquecen, que se le puede llamar mercaderes del Evangelio, de la prosperidad, el Evangelio de la prosperidad. Otro nombre con el mismo sistema, otro nombre con el mismo sistema, igual que las dos imágenes, otros nombres con el mismo sistema pagano. Apocalipsis 18, 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibiréis parte de sus plagas. Ya está establecido la condenación de la gran ramera, pero aún así, dice la palabra de Dios, hay una advertencia que le dice que se aleje, para que no sean partícipes de sus pecados. Versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Versículo 6, darle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepárale a ella el doble, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. El versículo 7 nos muestra que este sistema religioso se ha glorificado y ha vivido de los deleites que quisiera, porque ha engañado a la humanidad. Y encima de eso muestra el orgullo. Hay un orgullo en este sistema religioso. Versículo 8, por lo cual en un solo día vendrá sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que juzga. Aquí vemos que el juicio de Dios contra la ramera será, ¿cuánto tiempo tardará? Un solo día. En un solo día. Todo este sistema religioso que nos ha bombardeado, que se ha infiltrado a la cristiandad, tendrá su paga en un solo día. Ahora, quiero que veamos cuidadosamente, cuando nosotros llevamos el Evangelio y hablamos de Apocalipsis, lo primero que la gente piensa es que catástrofes, los juicios de Dios, que hay juicios de Dios, porque va a haber un juicio de Dios. Si Dios no es justo, no hubiera el juicio de Dios. El detalle es, Apocalipsis significa revelación. Dios se le está dando a la humanidad una revelación de los tiempos finales. Dios no nos dejó a la deriva. Dios nos dio un manual de instrucciones, que es la palabra de Dios. El detalle aquí es que cuando los juicios de Dios vienen por grupos, son 3 grupos de 7. 7 sellos, 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios. Si observamos cuidadosamente, y uno se puede dar cuenta hasta que llega a este versículo 8 de Apocalipsis, los juicios de Dios, desde los sellos hasta las copas, se ejercen gradualmente. Ojo aquí, se ejercen gradualmente. Y si ustedes lo buscan luego en sus casas, puede darse cuenta que Dios los establece gradualmente. Van en aumento. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque aún así, aunque van gradualmente, encima de eso, hermanos, entre los juicios hay advertencias del Señor para el arrepentimiento. Entre los juicios. En Apocalipsis 14, del 6 al 13, nos menciona 3 ángeles que le dan un anuncio a los moradores de la tierra. Y no tan lejos, en Apocalipsis 18, 4, que lo acabamos de leer, también dice una advertencia: que se alejen, que no sean partícipes de los pecados. ¿Por qué ustedes creen que es esto? Porque todavía hay misericordia de Dios en su juicio. Todavía hay misericordia de Dios en sus juicios. Dios pudo haber arrebatado la iglesia, hermanos, y sacar todos los juicios. Dios pudo haber hecho todo en un día, en un minuto, en un segundo, y pudo haber
establecido sus juicios. No lo tuvo que haber separado por 3 grupos de 7. No tenía que dar aviso luego que ya la palabra está escrita. Pero aún así Dios tiene misericordia de nosotros, para que todos procedamos al arrepentimiento. Lo que decía el hermano Fidel en la clase de hoy, para que todos lleguemos al arrepentimiento. Mientras haya vida, hermanos, hay esperanza de arrepentirse. Y aún así, estas personas en los juicios de Dios tienen una esperanza, pero tienen que arrepentirse de sus pecados. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Aún hay esperanza. Apocalipsis 18:9: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentaciones sobre ella cuando venga el humo de su incienso, parándose lejos en distancia por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino sus juicios, y los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentaciones sobre ella, porque ninguno comprará más su mercadería. ¿Por qué tienen lamentaciones los mercaderes? ¿Por qué tienen? Porque no pueden hacer negocio. No por el sistema babilónico, no por los juicios de Dios, porque ellos no se pueden seguir enriqueciendo de sus pecados. Ellos no se pueden seguir enriqueciendo de sus pecados. Busquemos rápidamente Apocalipsis 13:17. Quiero profundizar un poco en este aspecto. Apocalipsis 13:17 dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre o la bestia o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En otras palabras, estos mercaderes que se menciona en Apocalipsis 18 recibieron la marca de la bestia. Eso sin duda. Ahora, en este tiempo que menciona el versículo 17 de Apocalipsis 13, van a haber personas que se van a dejar marcar porque es un acto voluntario. A usted no lo va, nosotros no, porque somos cristianos y estaremos con Cristo, pero aquellas personas no es que lo van a jalar la mano y se le van a poner la marca, no es así. Usted tiene que ser voluntariamente. Eso va a ser un acto voluntario. Un acto voluntario, y aquel que rechace ponerse la marca será muerto. Bíblicamente lo dice. Ahora, hay un sistema de gobierno que establece esto. Muchas personas se pondrán la marca porque creerán que el anticristo es el Mesías. Muchas personas lo creerán. Muchas personas se pondrán la marca, hermanos, porque estarán enojados con Dios por los juicios que Dios ha establecido a la tierra. Muchos aceptarán la marca porque no aguantarán la presión de la persecución que se va a realizar a estas personas que quieran adorar a Dios. Y ojo aquí, para este tiempo que el anticristo está establecido su gobierno, no van a haber Biblias como las hay hoy en día. Porque es un mecanismo, pensemos en esto, es un mecanismo en el cual va en contra del gobierno. Si hay un mecanismo que va en contra del gobierno, ¿qué el gobierno hace? Va a establecer leyes que van a ir en contra de eso y van a sacar. La Biblia no va a ser un libro como se encuentra hoy en día. Muchas personas aceptarán la marca por necesidad. Y esto es un tema que estaba hablando con el pastor. Pensemos una familia que esté viviendo en esta época, que tenga dudas.
que no sepa, y mi hijo tiene hambre, ¿qué yo haría como padre? ¿Qué uno hace como padre? Proveer el alimento a su hijo. Muchos cederán para alimentar a sus familias. Muchas personas tendrán la convicción de decir, no podemos, hijo. Y querrán que su hijo entienda que no deben de aceptar la marca. ¿Qué tal un hijo adolescente dice, yo la quiero aceptar? Eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Pero lo más tormentoso, adicional a eso, hermano, es que, como la Biblia dice en Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Aquellos que acepten la marca pueden entregar a familiares, se van a entregar a amigos, conocidos. Pero lo más triste es que van a ser familias que se van a entregar unas a otras. Tal vez por convicción al anticristo, tal vez por temor. Pero va a haber ese conflicto familiar en los últimos tiempos. Y otros aceptarán la marca de la bestia, hermanos, para tener la libertad de comercializar y enriquecerse de todo ello, como lo vemos en Apocalipsis 18, versículo 9. Aceptan la marca de la bestia simple y llanamente porque quieren hacer negocio, porque el gobierno del anticristo va a controlar el sistema económico. Quieren ser partícipes de ello porque ven la oportunidad de hacerse llena sus bolsillos. Tan sencillo como eso. Pero lo triste de todo esto, hermano, mire, en cada escenario que yo le presenté, no importa si yo quiero alimentar a mi hijo, y lo voy a decir porque es la verdad, no importa si yo quiero ayudar a alguien, si usted se acepta, si la persona que acepte la marca de la bestia, va a recibir el juicio de Dios. Independientemente usted lo hizo por necesidad, o usted lo hizo por enriquecerse. Cualquiera que sea la razón, hermano, el que acepte la marca de la bestia va a recibir el juicio de Dios. El versículo 12 menciona 28 artículos en los cuales la Biblia menciona en aquel tiempo que ya no podrá verse mercadería. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Artículos que en aquella época, en los tiempos finales, van a ser artículos de lujo para conseguir. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, oliva, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombre. En los últimos tiempos, en el gobierno del anticristo, se va a volver a establecer una ley para poder comercializar con personas, para poder comercializar con esclavos. Y si lo vemos espiritualmente, está comercializando ¿con qué? Con almas de hombres, como lo dice ahí la palabra de Dios. Versículo 14. Los frutos codiciados por su alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Observen esto. Todo lo que usted ha deseado en la tierra. Ojo aquí. No estoy diciendo que desear cosas buenas es algo malo. Pero si usted desea algo por encima de Dios, es idolatría. A esto que se está refiriendo. Todo lo que usted piense que es importante por encima de Dios, la Biblia dice, porque a veces decimos,
recitamos lo que dice 1 Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entonces lo visualizamos cuando morimos, ¿correcto? Pero aquí está hablando de estas personas que aún están en vida, que van a recibir los juicios de Dios, y aún así se apartaron de ti todas estas cosas exquisitas. O sea, todo eso que tú tienes, o todas aquellas cosas que estas personas tenían, se apartarán de ellas para cuando venga el juicio de Dios. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Dice la gran ciudad. Yo me di a la tarea de buscar qué tanto alcance puede tener la iglesia católica en este momento. Según la información, hermanos, ellos tienen alrededor de 70 millones de hectáreas alrededor del mundo. Y estamos hablando de algo físico, no estamos hablando del alcance espiritual, no estamos hablando del alcance doctrinal. También le dice la gran ciudad. Quiero que si pueden poner la tercera foto. Es el Vaticano, la gran ciudad. El Vaticano, hermano, es considerado un país independiente. El Vaticano es considerado un país independiente, establecido en febrero 11 de 1929 por el Tratado de Letrán. Lo consideran un país independiente. El presidente, el Papa. El Vaticano hace comercio, hace negocio. Si usted busca más detalladamente su casa, puede ver todo el historial que el Vaticano hace. Y ese es el alcance que tiene este poder religioso. Porque en una hora ha sido consumida, versículo 17, porque en una hora ha sido consumida tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, se distancian de ella, y viendo el humo de su incienso dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Hoy día, ¿qué ciudad es semejante? Así podemos decir. ¿Qué ciudad es semejante a esta gran ciudad? En muchos aspectos. Versículo 19, y echaron polvo sobre su cabeza. Es una expresión de tristeza. Y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían ¿qué? Enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. En una hora ha sido desolada. Y el ay de ellos es un ay por la economía. No hay ni misericordia entre ellos por la economía. Versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Si evaluamos y profundizamos el versículo 20, dice santos, apóstoles y profetas. Nos está diciendo el tiempo que este sistema religioso ha estado en el mundo. La Biblia lo resalta en otros lugares, pero aquí específicamente cuando dice santos, que somos nosotros, ¿correcto? Apóstoles y profetas. Desde los tiempos de antes, ya este sistema estaba establecido. Versículo 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. El ángel ilustra el poderío
y el gran juicio que Dios tiene para este sistema religioso. Versículo 22. Y voz de arpista, de músico, flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. La Biblia le llama a este sistema hechiceros. Pierde su gloria, pierde su poderío. Versículo 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en ella. Nuevamente establece el tiempo y establece la resistencia de este sistema religioso a través de los tiempos por el Evangelio de Cristo. Ahora el capítulo 18 ilustra cómo va a ser este juicio. Pero el hermano dice en su prédica anterior, ¿quién Dios, ojo aquí, quién Dios en su soberanía, porque nadie se puede ir de la soberanía de Dios, aunque usted vea maldad, ninguna potestad se puede ir por la soberanía de Dios, ni nuestro libre albedrío se puede ir por la soberanía de Dios. ¿Quién Dios en su soberanía utiliza su maldad para cumplir el propósito que Dios tiene en su juicio? Apocalipsis 17, sígame con esto, versículo 15 al 18. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos, que son los 10 reyes, que vistes en la bestia, estos aborrecerán ¿a quién? A la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. ¿A quién utiliza Dios en su maldad? A los 10 reyes, que la gran ramera abrió el camino para el anticristo. Ojo aquí. Ahora bien, miren el versículo 17, que este es el versículo que a mí me gusta. Porque Dios ha puesto en su corazón ejecutar lo que Él quiso. Él es soberano. Porque ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpliera la palabra de ¿quién? De Dios. En su soberanía, Él quiso que los 10 reyes que estaban de acuerdo con la ramera fueran ellos mismos en su maldad. Ojo aquí, Dios es santo, no pone maldad en nadie. Ellos tenían su maldad. En su maldad quiso que ellos mismos destruyeran a la gran ramera. ¿Para qué? Para que se cumpliesen las palabras de Dios. Para que se cumpliese el propósito de Dios. Que si podemos entender esto muchas veces no lo podemos entender. Pero Dios es soberano. Y en su soberanía, Él quiso que estos reyes fueran el instrumento, ojo aquí, para que se estableciera su juicio sobre esta gran ramera. Y por consiguiente, estos 10 reyes, al hacer esto, se dieran su poder al anticristo, porque ya está establecido el juicio de Dios en la tierra. La pregunta que debemos de hacernos ahora es, ya conociendo esta verdad, y todavía falta mucho de Apocalipsis, ya conociendo esta verdad, hermanos, ¿qué nosotros como cristianos estamos haciendo para que muchas almas eviten ir al infierno? ¿Qué nosotros estamos haciendo como cristianos? Y el hermano lo decía en la clase. ¿Qué nosotros estamos haciendo como cristianos para que muchas personas no vivan estos tiempos finales? ¿Qué estamos haciendo? Y ese es el mensaje de hoy. Amén.
Vamos a ponernos de pie para orar. Voy a pedir al pastor que nos Amantísimo Padre, gracias Señor. Gracias Señor de los cielos por tu palabra, por tu mensaje Señor, porque en ella encontramos Señor tu santidad, encontramos tu amor, tu bondad, tu misericordia, pero también tu justicia Padre. Si no fueses justo Señor no serías santo. Pero gracias también Padre porque nos permitiste que tu siervo Juan Señor dejara plasmado Padre Santo y nos revelara la forma en que esto va a tener su fin. Padre, eso no es para que nos dé gusto, eso no es para que simplemente nos sintamos que estamos suertudos, porque tú nos has sacado de ahí, sino que eso es para que nos veas, Señor, y vayamos y testifiquemos realmente, Señor, a los demás de tu amor, de tu grandeza, de tu misericordia, de tu salvación. Y que la gente también ella pueda salir, Padre Santo, del lugar donde se encuentran espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a nosotros a dolernos realmente, Padre, con aquellos que están hundidos, que están, Señor, sin esperanza y básicamente, Señor, con un pie en el infierno. Padre, ayúdanos, Señor, y te damos las gracias porque realmente no solamente tenemos la esperanza, sino la certeza, Padre, de que nosotros no hemos de pasar por ahí, Padre. Porque más de una ocasión tú lo prometiste, que nosotros, tu iglesia, tu pueblo, Señor, seríamos quitados de aquí, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, pero ayúdanos, Señor, a que realmente esto lo podamos compartir y que muchas gentes, Padre, también puedan encontrar en ti ese alivio, ese refugio, Señor. Padre, no queremos ni pensar en cómo va a ser estar aquí viviendo sus momentos finales. Por eso, Señor, ahora que tenemos la oportunidad, ayúdanos a tener el deseo, las ganas, el carácter, Señor, de llevarles tu palabra. Gracias por nuestro hermano, gracias, Padre, por tu pequeño grupo de hijos tuyos que hoy, Señor, decidieron tener esta cita contigo, Padre.